Bien, vamos a explicarles o explicar la siguiente actividad que se va a realizar, que es un control con PWM o un generador de PWM para rectificadores controlados. Para eso me voy a basar en diagramas de bloques. Entonces, aquí por ejemplo tengo este bloque que es un redondito, ¿verdad? Que va a representar realmente lo que es el sensado del voltaje de línea, que puede ser usado un transformador de 127 a 6 voltios RMS. ¿Sí? Por lo tanto, lo que voy a tener aquí es una señal senoidal, ¿sí?, que se va a inyectar a esta cajita. Esta cajita realmente va a representar lo que sería un puente rectificador. Aquí yo recomendaría que podría usarse un rectificador de precisión para un mejor funcionamiento. Una vez que tengamos el puente rectificador de onda completa, lo que tendríamos acá a la salida sería una señal de ese tipo. Es importante mencionar que aquí tendríamos nosotros 60 Hz y aquí tendríamos 120 Hz. Entonces de esta señal lo inyectamos nosotros a lo que es un transistor en emisor común, que va a funcionar en estado encendido, saturación, o en apagado, en el corte. ¿Sí? Entonces, sí, bueno, básicamente cuando está encendido está en corte, recordando que si es de el colector es la salida, pues trabaja con lógica negada. Entonces significa que cuando está encendido, significa que eso se está yendo a lo que es tierra, y cuando está apagado se está yendo a lo que sería VCC. Entonces sabemos de que este transistor va a entrar en saturación cuando la onda senoidal rectificada rebase los 0.7 voltios, ¿sí?, y se va a cambiar de estados cuando regrese a ese 0.7 voltios. Luego entonces podemos decir que es un detector de cruce no de cero, sino de un detector de nivel de 0.7 voltios. Luego entonces aquí tendríamos que en la parte superior, en esta parte de la senoidal, estaría en saturación el transistor. Es decir, que este punto se está conectando a tierra. Entonces nosotros tendríamos un pulso así. Y cuando llega a menos 0.7 está entrando en corte, lo que significaría que se está yendo a VCC. Entonces tendríamos unos pulsos muy pequeños de este tipo. ¿Sí? Y está ocurriendo en cada una de las partes de intersección. Entonces coincide que esta señal también sería de 120 Hz. Recapitulando, tenemos una onda senoidal, una onda rectificada y tenemos unos pulsos, ¿verdad? Entonces, de aquí, estos pulsos, lo que vamos a inyectarlos, lo que llamamos nosotros un generador de rampa. ¿Sí? Ese generador de rampa utiliza dos componentes básicos, también un transistor y un capacitor. ¿Qué significa esto? Que cuando está apagado, ¿sí?, cuando está apagado nuestro transistor, ¿sí?, en ese lapso, entonces un circuito RC, inyecta una corriente
de tal manera de que cuando está apagado, el capacitor se va cargando, ¿verdad? Y cuando llega a corte, que es este pequeño lapso, el transistor que está aquí cortocircuita, lo cortocircuita a tierra. Por lo tanto, el voltaje que tendríamos en el capacitor va cayendo casi a cero. ¿Sí? El tiempo de descarga va a ser el tiempo básicamente de este ancho. Cuando se vuelva a apagar, nuevamente una fuente inyecta otra vez corriente al capacitor y vuelve a cargarse el capacitor. Y así sucesivamente. Por lo tanto, también coincide con el número de pulsos de 120 Hz de los pulsos cuadrados y de la onda rectificada. Por lo tanto, aquí tendríamos también 120 Hz. La amplitud, ahí tendríamos que nosotros inyectar sin rampa, ¿sí? Que inclusive puede ser que sea invertida. Nosotros la inyectamos a un amplificador, sea inversor o no inversor, de ganancia variable, de tal manera que a mi salida, la salida de aquí, tengamos un valor de rampa controlada y de valor fijo, ¿verdad? Entonces nosotros con la ganancia fijamos, ¿verdad? Fijamos que nuestro valor pico de la rampa sea igual a 5 voltios. Entonces, una vez ya con esto, nosotros lo que hacemos es comparar. Este ya sería un comparador. Sería un comparador. Comparador que podría usarse el LM311 o el LM339, dependiendo del caso. Bien. Entonces, para comparar, se compara con la señal de CD variable. Este puede ser que yo lo ponga el negativo, el positivo. Entonces yo aquí lo que hago es, lo conecto a una rampa. ¿Sí? Entonces esta sería una fuente de voltaje de CD variable. Por lo tanto, aquí lo que tendríamos sería, vamos a hacer insertar un nuevo dibujo que aquí me faltó, tendríamos lo siguiente. Se desactiva. No sé por qué. Entonces, aquí al hacer el comparador, lo que tendríamos sería lo siguiente. El nivel de CD variable y tendríamos la rampa. Entonces la rampa, vamos a pensar, tengo esta rampa acá. Y la señal de salida, vemos lo siguiente, ¿no? La CD es positiva, está entrando en la positiva. La rampa es negativa, entonces si hago la resta, me da un valor. Voltaje aquí BD sería igual a voltaje de CD variable menos la rampa, ¿sí? CD variable. Entonces me da un valor
positivo, entonces se verá saturación. Entonces aquí ya tendríamos un valor de saturación positiva de más saturación. ¿Hasta dónde? Llegando a este punto, aquí hay algo interesante. La triangular ya es mayor que la de CD, por lo tanto aquí tendríamos un valor negativo. Si este comparador lo mandé yo a tierra y tengo nada más voltaje de más saturación, entonces esto realmente en la parte de intersección tendríamos esta acá, ¿sí? Positivo y a la intersección llegaría hasta aquí, porque en este punto se vuelve a resetear, ¿va? Si nuevamente la CD es más grande que la rampa, entonces se mantendría hasta aquí negativo, y aquí vuelve otra vez a crecer y otra vez acá. Ahora, esto en realidad está invertida, ya que lo que me interesa es que el flanco de intersección sea la que me encienda el SCR. Entonces, una de dos, lo que se puede hacer es invertir las terminales y con eso se soluciona el problema. Es decir, vamos a hacerlo aquí mismo, ¿no? Borramos. Entonces, para corregir que me diera señal de interés, ¿verdad? Entonces hacemos lo siguiente. ¿Sí? Voy a borrar este pin. Bueno, control Z. Voy a hacer más pequeño el borrador. Y vamos a corregir la ecuación. Entonces hacemos lo mismo. Sí, ahora pongo aquí el positivo y aquí el negativo del comparador. Por lo tanto, mi voltaje diferencial va a ser igual al voltaje de la rampa menos el voltaje de CD, variable, ¿no? Entonces, esta va a entrar. Entonces, yo me interesa saber esta parte, ¿no? ¿Cómo va a ser la forma de salida? Entonces, vamos a analizar lo mismo. Aquí está. Y ponemos también una de CD, la variable CD. Vamos a ver si ahí está. Vamos a poner y la rampa. ¿Va? Entonces aquí buscamos la rampa. Vamos a afeitar una rampa. Ahí está. Y hacemos lo mismo, ¿no? Entonces acá hacemos la misma explicación. Voltaje de la rampa, este sería un voltaje de rampa más pequeña que la SD. Entonces aquí tendríamos un voltaje negativo. Pero como no sería negativo porque tengo una tierra, entonces yo diría que aquí, hasta la intersección, sería un voltaje 0 voltios. Pero ahora cuando la rampa es mayor, cuando la rampa es mayor que la C variable, entonces yo tendría
un valor positivo. Entonces se va a ir a saturación. Entonces esto se va a ir a saturación y salta hasta saturación. ¿Hasta dónde? Todo el momento que sea la rampa mayor. Entonces aquí sería el voltaje de saturación. Y aquí vuelve otra vez a caer. 0. Aquí se intersecta otra vez. Y así sucesivamente. Entonces esta señal también a ver de 120 hercios. Y ese sí nos sirve porque es el ángulo, ¿verdad?, de retraso desde 0 en tiempo que se puede comparar con la onda senoidal. La onda senoidal quedaría de la siguiente manera. Entonces realmente ese es el flanco donde quiero que inicie la senoidal a dibujarse. Entonces este péndulo M, borrando otra vez esta parte que no me interesa, ya que se va a explicar solo. Ahí está, perfecto. Entonces la inyectamos nosotros, ¿a dónde? Lo inyectamos a un, que nosotros lo llamamos optoacoplador, que será un MOC, que podría ser el MOC 3011, que es un optoacoplador. Y ese optoacoplador lo que va a hacer es encender al, al SCR o al TRIAC, dependiendo que vaya a ser, ¿verdad? Puede ser un SCR, como les digo, o puede ser también un TRIAC. Y el TRIAC va a hacer que va a conectar a una, esta sería la condición federal, voltaje de condición federal, va a funcionar como un interruptor que va a encender y apagar a la lámpara o a la carga. ¿Sí? Entonces gracias al péndulo M puedo variar la señal que voy a estar viendo yo, ¿verdad?, en la carga. Sería así, si es un SCR de un TRIAC sería esta parte, ¿sí?, de un TRIAC, ¿verdad? Entonces ese sería el funcionamiento básico del SCR. Para esto vamos a usar este circuito electrónico. Vamos a hacer la comparación nada más y terminamos. Por ejemplo, aquí este que está acá sería este que está acá. El puente rectificador está aquí. Ese es el puente rectificador. El transistor que está funcionando como un detector de voltaje de referencia de 0.7 voltios es este. El generador de rampa que decía yo que tenía un capacitor, una resistencia y un transistor, aquí está el transistor, el capacitor y la resistencia, en la cual junto con el op-amp se está haciendo un integrador, ¿sí? Se llama integrador. Y el amplificador para condicionar la señal es este que está acá. Espero que si cualquier duda, pues en el día de la sesión me pueden preguntar. Luego tenemos una fuente C variable. Esta es la fuente C variable. Tenemos un comparador. Aquí está el comparador. Aquí está el MOC 3011. Aquí está el MOC 3011. Donde ya sale el PWM. Aquí está el PWM. Está la lámpara. Está la lámpara. El TRIAC o SCR, depende de lo que ustedes quieran. Y tenemos la energía de consumo ferroeléctrica. Entonces, este básicamente es el trabajo que se va a simular y explicar el funcionamiento por etapas. Nos damos cuenta que tenemos este osciloscopio, ¿verdad?, que nos está monitoreando aquí nuestro voltaje de cada etapa. Este está monitoreando este P1,
¿verdad? Este otro me está monitoreando el P1-2, P1-1, que sería el voltaje en la carga. Aquí está P11, P12, es el canal 2 de este osciloscopio. Y este osciloscopio de 4 canales me está monitoreando el PWM. Esta me está monitoreando el voltaje de rampa. Este otro me está monitoreando el voltaje de C variable. Está. Y el voltaje de la línea. Bien, pues vamos a simularlo para ver cómo funciona. Ya que de trabajo también lo van a reportar. Ahí está. Bueno, esta es la parte inicial. Vamos a ver dónde está nuestro circuito. Unos segundos nada más que abro el circuito. Ahí está ya. Aquí está el circuito. Bien, vamos a simularlo. Los parámetros de simulación son los siguientes. Aquí está T0. Esto sí es importante para la convergencia de la simulación y funcione muy bien, no se los olvide. Y pues aquí están todos los componentes que tienen que usar. Aquí este color como que no se logra ver. Vamos a cambiar un poquito los colores para que se logre divisar un poco. A ver si se logra ver. Pues quedó igual, ¿verdad? Vamos a cambiar otra vez rápidamente. Ok, ahí está. Esta es la que no se logra ver bien, pero con color amarillo se va a ver mejor. Ahí está. Bien, vamos, entonces aquí tengo la fuente senoidal de un transformador, puente rectificador, emisor un transistor emisor común, nuestro integrador, nuestro amplificador, una de rampa, ¿verdad? Que ya los generó de 0 a 5 voltios. Tengo una fuente CD de 0 a 5 voltios para compararlo adecuadamente, ¿verdad? Entra en el positivo, entra en el negativo, es correcto. Aquí sale la señal. Está haciendo la función de un MOC 3011. Entonces, podemos prescindir de la R8, pero vamos a dejarla. Y enciende el triac. También puede ser SCR, ¿no? Bien, vamos a simularlo. Abramos este circuito. Este circuito, nos damos cuenta que está monitoreando el PWM, que es el azul, y el voltaje. Vamos a ver qué está monitoreando, qué voltaje está monitoreando. El canal B está monitoreando el... A ver, vamos de nuevo. El PWM y el canal B está el PWM en azul. Y el canal B estoy monitoreando el voltaje diferencial de la lámpara. Ok, entonces lo que quiero que vean, que cuando yo cambio esta señal, la intersección del ángulo, vean cómo va a cambiar el ángulo de disparo. Observan que el flanco del azul le dice a la senoidal cuándo debe de aparecer. Y lo que interesa acá es saber cuál es el ángulo máximo y el ángulo mínimo también. Se dan cuenta que ahí ya se apagó totalmente, perdón, ya quedó completamente encendido el SCR, ¿no? Sí.
perdón, sí no ha encendido completamente, ¿no? Entonces, 0 voltios, está completamente encendido el SCR. Por eso el voltaje en el foco es igual al voltaje de línea. Bueno, voy a incrementarlo. Perdón. Entonces ahí ya comienza a trazarse la señal que le llega a la lámpara, entonces menos potencia, ¿no? Vamos a ver hasta dónde puedo controlar el ángulo máximo de disparo. La gran diferencia con esta, si se dan cuenta, es que tengo casi 1 grado hasta 178 grados más o menos, ¿no? Es la gran diferencia de este con respecto usando UJT, PUT o DIAC. Bien, pues espero que esto les sirva. No, pero antes también para mostrarles también, aquí está la PWM, ¿sí? Como les dije, chequen la simulación, es el PWM en azul, la rampa en amarilla y el BCD variable, ¿no? Entonces aquí también puedo variar, se va viendo cómo va variando el voltaje de CD y el PWM, ¿no? Chequen bien, está en el canal A, está en 1 volt por división, -3, está puesto hacia abajo, ¿no? Canal B, 1 volt por división y -3, menos 1 volt por división, -3 y así sucesivamente, ¿no? Ahí están las señales de control. Entonces, ¿cuál otro? Ahí esta parte, último. Aquí están las señales que les mencionaba del control rectificador y las señales de saturación del transistor. Aquí está, que ya lo explicamos anteriormente. Bien, pues con eso termino el video y espero que logremos que el propósito que ustedes también lo simulen y obtengan sus resultados.